Entonces, bueno, creo que podemos comenzar. Como les comentaba, el día de hoy vamos a conversar sobre los principios básicos, ¿okay? Los pilares fundamentales del aumento de masa muscular. ¿Okay? Permítanme compartir mi pantalla porque les tengo preparada también una pequeña presentación. Perfecto. María Magdalena, bienvenida. Sí se escucha, perfecto, suena pero sí se escucha. Bien, entonces intentaré arreglar eso para la próxima transmisión, ¿bien? Lo del pitido, espero que no moleste mucho. Patricia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bien, entonces vamos a colocar esto donde va, ¿ok? Y vamos a comenzar con la transmisión del día de hoy. Bien, les recuerdo antes de comenzar, vamos, además de, por supuesto, ver la presentación, conocer cuáles son los pilares básicos del aumento de masa muscular, también vamos a responder todas sus dudas, ¿ok? Si tienen preguntas sobre el tema, si tienen preguntas sobre otros temas que deseen conocer desde el punto de vista de alimentación, nutrición, lo colocan, lo dejan en los comentarios y antes de terminar la transmisión los iremos respondiendo, ¿bien? Perfecto. Entonces comencemos. El título de la presentación de hoy es Enfócate en ganar. ¿Bien? El aumento de masa muscular suele ser un tema que preguntan muchísimo. ¿Okay? Suele ser un proceso largo. Usualmente estamos mucho más familiarizados con disminuir peso, disminuir grasa corporal, pero no tanto con el tema de aumento de masa muscular. ¿Bien? Entonces, bueno, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Francia Rondón, yo soy licenciada en nutrición y dietética y desde que comenzó todo el aislamiento social, todo el tema de la pandemia, junto al gimnasio hemos abierto este espacio de manera de tener una comunicación, una retroalimentación, que nosotros podamos brindarle información a ustedes y que además ustedes también puedan aclarar las dudas particulares que tengan. ¿Bien? Perfecto, Nancy, bienvenida, gracias por unirte. Excelente. Bien, entonces comencemos. Lo primero que me gustaría, con lo que me gustaría comenzar son con algunos fundamentos, bien, conceptos muy básicos, pero que nos van a permitir entender todo el tema de aumento de masa muscular, de hipertrofia muscular. ¿Okay? Son términos que vamos a ir repitiendo a lo largo de la presentación. En primer lugar, la forma en cómo se dividen las células o cómo pueden aumentar el número de células. ¿Okay? Hay dos tipos de crecimiento celular. Existe un crecimiento hiperplásico, que es cuando las células aumentan en número, ¿okay? Y existe también un crecimiento hipertrófico, que es cuando la célula aumenta en tamaño. La hipertrofia, bueno, eso es un término que también van a encontrar como sinónimo de aumento de masa muscular. ¿Okay? Ahora, el crecimiento de las células puede ser hiperplásico, puede ser hipertrófico o puede ser una combinación de ambos, ¿bien? Que aumente el número de células y aumente también el tamaño de las mismas, ¿bien? El segundo concepto básico o conceptos básicos son fundamentales y es el tema de las vías metabólicas. Esto va a ser primordial para entender cuáles son los factores que van a favorecer el aumento de masa muscular. ¿Bien? En primer lugar, tenemos una vía metabólica. La primera que vamos a conversar es la vía AMPK. ¿Bien? Este es básicamente un sensor de energía que le permite a la célula identificar cuando hay poco ATP o poca energía. ¿Bien? Ahora, también permite identificar cuando la célula está en un estrés metabólico, es decir, que hay un aumento de las especies reactivas de oxígeno, radicales libres, por ejemplo, y de factores proinflamatorios. ¿Okay? Este déficit de energía, este estrés celular, puede deberse a un ejercicio de alta intensidad, ¿okay? O puede ser también por procesos de hipoxia o isquemia, ¿bien? Que son ya procesos patológicos. Ahora, cuando el cuerpo está en déficit de energía y hay un estrés celular,
se ponen en marcha una serie de mecanismos o efectos que buscan conservar la energía, ¿bien? En la medida de lo posible. Algunos de esos efectos son, por ejemplo, la autofagia, que significa autodigestión, básicamente, y es cuando el cuerpo comienza a degradar células, proteínas o componentes celulares que están dañados o que están comprometidos. La idea con degradarlos es obtener energía, ¿bien? Porque estamos en un déficit energético. Además de eso, también hay una mayor oxidación de los ácidos grasos, justamente para obtener también energía a partir de ellos, ¿okay? Y hay un aumento en la síntesis de mitocondrias, que justamente es la organela celular encargada de la producción de ATP, ¿bien? Entre otros de los efectos se inhibe la lipogénesis, que es la síntesis de triglicéridos, de colesterol, la formación de tejido adiposo, ¿bien? Es decir, esta vía AMPK busca de todas las formas posibles mantener la energía y producir más energía, ¿bien? Justamente porque estamos en un déficit de ATP. Todos los procesos de síntesis se van a ver inhibidos cuando esta vía está activada, ¿bien? Síntesis de proteínas, síntesis de tejidos, síntesis muscular, por ejemplo, van a estar inhibidos cuando AMPK está activada, ¿bien? Y tiene bastante lógica. Si tenemos poca energía, no podemos o nuestro cuerpo no puede utilizar esa energía para sintetizar músculo o para sintetizar otro tejido, ¿bien? Ahora, la segunda vía metabólica de importancia es la vía mTOR, ¿bien? Este es un complejo proteico que se activa con algunas hormonas, por ejemplo con la insulina, con la IGF-1 también, ¿okay? A través del ejercicio también se activa la vía mTOR y con algunos aminoácidos. Estos activadores los vamos a ver a más detalle en el transcurso de la presentación, ¿okay? Ahora, al activar el mTOR, sus efectos son enfocados en la síntesis, ¿okay? En el anabolismo, síntesis de proteína, hiperplasia celular, es decir, aumenta el número de células, ¿okay? También se favorece, por ejemplo, la angiogénesis, es decir, que se forman nuevos vasos sanguíneos justamente para irrigar este aumento, estas células nuevas, ¿okay? Entonces, básicamente hay dos vías metabólicas, hay una vía catabólica que es la vía AMPK, ¿okay? Y una vía anabólica que es la vía mTOR. Si nosotros deseamos mejorar, aumentar, mantener nuestra masa muscular, debemos favorecer la activación de la vía mTOR, ¿bien? En el transcurso de la presentación vamos a ir conociendo cómo podemos activar esa vía. Otro de los conceptos fundamentales que me gustaría traer a colación y que usualmente no suele comentarse es la relación entre el peso de la estructura ósea y la masa muscular. Bien, es lo que se conoce como índice músculo óseo. Y este índice es el que nos va a permitir o a determinar cuánta cantidad de masa muscular podemos aumentar según nuestras especificaciones, es decir, nuestra estructura ósea, ¿bien? Entonces, esto va a ser sumamente importante. Claro, esto es si hablamos de un aumento de masa muscular natural, ¿bien? En el caso de los hombres hay una relación de 5:1, es decir, que un hombre puede desarrollar en promedio a unos 5 kilogramos de masa muscular por cada kilogramo de estructura ósea, y una mujer puede desarrollar unos 4 kilogramos de masa muscular por estructura ósea, ¿bien? Ahora, seguramente se preguntarán cómo puedo saber cuál es el peso de mi estructura ósea. Para eso utilizamos algunos métodos de estimación como la antropometría, ¿okay? Que nos permite estimar el peso de esa estructura ósea. Eso, por supuesto, en asesorías presenciales, ¿okay? Pero esto es un dato a tener en cuenta porque en algunas ocasiones tenemos, por ejemplo, personas que desean aumentar masa muscular, pero cuyos objetivos probablemente no sean realistas. Entonces, hay cosas que debemos, o factores que debemos tomar en cuenta, como el índice músculo óseo, bien, al momento de establecer un objetivo de aumento de masa muscular, y otros factores, por ejemplo,
como la variabilidad individual, ¿bien? Factores genéticos, por ejemplo, que también suelen afectar el aumento de masa muscular, ¿bien? Permítame revisar. Voy a revisar un momentito sus comentarios. Mónica, bienvenida, Mónica. Mónica nos comenta, tengo 50 años, ¿cómo gano masa muscular? Perfecto, Mónica, has llegado al lugar indicado. En el transcurso de la presentación te voy a ir comentando algunos tips, ¿okay? Algunas consideraciones que debes hacer para aumentar tu masa muscular, ¿bien? Buenas tardes, Carlos, bienvenido. Perfecto, excelente. Bien, Lupe también nos comenta, nos pregunta lo mismo, ¿cómo ganar masa muscular? Y ya no se puede en caso de personas mayores de 50 años. Sí se puede, sí se puede. Hay algunas consideraciones especiales, pero sí se puede aumentar masa muscular a cualquier edad. Perfecto. Helen nos hace una pregunta sobre pérdida de peso. Helen, esa pregunta la vamos a responder al final, ¿vale? Perfecto, entonces continuemos. Ahora sí, vamos a entrar en materia con los 3 pilares básicos del aumento de masa muscular. Y me gustaría leerlos, saber qué piensan ustedes. ¿Bien? ¿Cuáles consideran ustedes que son los 3 pilares básicos? Lo que no puede faltar en aumento de masa muscular. ¿Bien? Colóquenlo en los comentarios para leerlos. ¿Bien? Bien, Alex nos hace una pregunta muy interesante. Nos pregunta sobre la ganancia de masa muscular. ¿Es verdad que cuando uno descansa es cuando crece el músculo y no cuando uno entrena? ¿Y se puede ganar masa muscular cuando se hace ayuno intermitente? ¿Y cada cuánto tiempo se debe cambiar una dieta o modo de comer para no estancarse en la rutina? Así es. Alex, una pregunta bastante larga, bastantes preguntas, bastantes cositas que responder ahí, Alex. Vamos a dejar esa pregunta que está sumamente interesante para el final de la presentación, ¿bien? Y bienvenido y gracias por acompañarnos. Ahora, los leo en los comentarios. ¿Cuáles consideran ustedes que son los 3 básicos, los 3 fundamentales que no pueden faltar si desean aumentar masa muscular? ¿Cuál se les ocurre que puedan ser? Por ahí las preguntas han dado algunas pistas. Así es, mira, Edward, bienvenido y gracias por acompañarnos. Edward nos da ya los 3 pilares de una vez, nos dice, básicos, ejercicio, descanso y alimentación. Tal cual, Edward. Esos son los 3 pilares fundamentales si deseamos aumentar, mejorar, mantener nuestra masa muscular. ¿Okay? El entrenamiento, la alimentación y el descanso. Vamos a ver por qué cada uno de estos es importante y qué podemos hacer para favorecerlo a partir de ellos. ¿Bien? Muchísimas gracias por acompañarnos, Edward. Perfecto, entonces comencemos primero con el entrenamiento. El entrenamiento, especialmente el entrenamiento de fuerza muscular y un entrenamiento de alta intensidad, va a generar una serie de efectos en nuestro cuerpo. ¿Okay? El primero de ellos, por supuesto, una tensión mecánica, una contracción muscular. ¿Okay? También eso va a generar cambios a nivel endocrino, hormonal, neuronal, cardiovascular. Es decir, va a generar una serie de cambios en nuestro cuerpo que incluyen también un aumento en el estrés metabólico. Bien, es decir, el entrenamiento nos va a favorecer el aumento de los radicales libres, va a favorecer el aumento de los factores proinflamatorios. ¿Bien? Y todo ese ambiente que se produce durante el entrenamiento se mantiene incluso luego del entrenamiento unas 72 horas aproximadamente, que es el tiempo de recuperación post-entreno aproximadamente. ¿Okay? Todos estos elementos van a servir o van a funcionar como activadores de la vía mTOR, que recordemos es la vía de síntesis, ¿okay? De anabolismo. Entonces,
¿Qué va a ser fundamental? Que tengamos un entrenamiento de fuerza muscular en el cual generemos una tensión mecánica y también que produzca todos los cambios hormonales y estrés metabólico que genera el entrenamiento. ¿Okay? Ahora, aquí cabe destacar en la pregunta que nos hacía Alex. ¿Okay? Recuerdan que cuando hablábamos de AMPK y mTOR, el activador en común era el entrenamiento. El entrenamiento activaba AMPK y también activaba mTOR. Entonces, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo el entrenamiento va a activar la vía de catabolismo y la vía de anabolismo? Durante el entrenamiento, ¿bien? La vía que va a estar predominando va a ser la vía catabólica. ¿Bien? Durante el entrenamiento no estamos sintetizando musculatura, no estamos sintetizando proteínas, estamos solo degradando porque estamos ante un déficit de energía. ¿Okay? Luego del entrenamiento, luego de la sesión, la recuperación post-entreno, ya ahí podemos, en conjunto con este ambiente que se ha generado del entrenamiento, más el tema de alimentación y de descanso, podemos favorecer la activación de mTOR. Y es luego del entrenamiento que vamos a comenzar la síntesis de proteínas y la síntesis de tejidos. ¿Bien? Entonces, Alex, creo que con eso respondo tu pregunta. El entrenamiento, por supuesto, es fundamental para generar todo este ambiente, bien, hormonal, todo este ambiente metabólico. Sin embargo, durante la sesión de entrenamiento no estamos sintetizando musculatura. Es luego, cuando el mTOR puede activarse, que va a comenzar la síntesis. ¿Okay? Y bueno, esto es un dato para una persona que me preguntaba hace un par de días cuánto tiempo necesitaba para aumentar masa muscular. Eso va a depender de cada caso, variaciones individuales, cómo enfoquemos la alimentación, ¿okay? Pero en algunas investigaciones se ha identificado que en personas que no están entrenadas, las primeras semanas de entrenamiento hay básicamente una congestión muscular. No es sino a partir de la 16ª sesión de entrenamiento o la 10ª semana de entrenamiento que comienzan a haber adaptaciones funcionales. ¿Cuáles adaptaciones? El aumento de la masa muscular y o el aumento de fuerza muscular, ¿bien? Que también se logra, por supuesto, con este tipo de entrenamientos de fuerza. ¿Bien? Entonces, creo que con eso le respondo a Alex su consulta de que si durante el entrenamiento generamos músculo o no. El entrenamiento nos permite generar el ambiente necesario pero es luego cuando comienza la síntesis. ¿Bien? Perfecto. Ahora, el siguiente pilar, el entrenamiento, aquí sí nos vamos a detener un poquito más. ¿Okay? Y lo principal que debemos conocer es la base. ¿Bien? Balance energético. El balance energético va a ser fundamental tanto si deseamos aumentar peso corporal como si deseamos disminuir nuestro peso corporal. ¿Bien? Y por aquí respondo la pregunta también de la pérdida de peso. El balance energético es la relación entre la ingesta de nutrientes, ¿okay? Y el gasto. ¿Bien? Ingesta de calorías, gasto calórico. La ingesta puede ser comidas, pueden ser bebidas que contengan macronutrientes como proteínas, grasas, carbohidratos que aportan calorías y también alcohol que aporta unas 7 kilocalorías por gramo. En contraposición, el gasto está compuesto por el metabolismo basal, que es el metabolismo involuntario, los procesos básicos de nuestro cuerpo de supervivencia. ¿Okay? Este es el principal componente de todo el gasto de un día, ¿bien? Pero a él se le añaden también el efecto térmico de los alimentos, que son aproximadamente 10% del gasto energético total, ¿okay? Y que es básicamente esa energía que utiliza nuestro cuerpo para digerir los alimentos. ¿Okay? Además, bueno, el tercer componente es la actividad física, ¿okay? Es el componente que por supuesto podemos, digamos, modificar, ¿okay? E incluye todas las actividades voluntarias, el caminar, el correr, las actividades del hogar, el entrenamiento, ¿okay? Todo lo que sea deportes, ¿okay? Todo eso está incluido en actividad física. Ahora, la dinámica que exista entre esta ingesta y este gasto va a determinar si mantenemos nuestra masa corporal, si la aumentamos o si la disminuimos.
Bien, por ejemplo, yo les he traído acá el ejemplo del balance energético positivo, que es el que nos va a permitir aumentar nuestra masa corporal. Bien, les traigo solo este porque la presentación, bueno, sobre aumento de masa muscular. Ahora, si nosotros deseamos mantener o generar un balance energético positivo, debemos asegurarnos que nuestra ingesta de calorías sea mayor a nuestro gasto calórico. Bien, eso va a favorecer aumento de masa corporal. Caso contrario, si deseamos perder peso corporal, si deseamos perder masa corporal, lo que necesitamos generar es un balance energético negativo en el cual la ingesta sea menor al gasto. ¿Okay? De esa forma, ese sería el pilar o la base fundamental tanto del aumento de masa corporal como de la disminución de masa corporal. ¿Bien? Ahora, esto, bueno, puede, si lo dejamos hasta acá, puede estar sujeto a muchas interpretaciones. ¿Okay? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿será que por esto puedo comer de todo? Es decir, yo deseo aumentar masa muscular. Como mi ingesta debe ser mayor a mi gasto, puedo comer cualquier tipo de alimento, puedo comer cualquier tipo de nutriente. ¿O cuáles consideran ustedes que son los nutrientes principales? ¿Cuáles no pueden faltar en esta presentación, en sus alimentos si desean aumentar masa muscular? Los leo en los comentarios. ¿Bien? Alex nos comenta, descanso, buena rutina de entrenamiento y de ejercicio y alimentación. Así es, así es. No es cualquier tipo de entrenamiento. Es una buena rutina que sea adaptada a cada uno de nosotros y que esté supervisada por un profesional preferiblemente. Ya, que bienvenida. Bien, ¿cuáles consideran ustedes que son esos nutrientes que no pueden faltar, que son primordiales para el aumento de masa muscular? Una persona que desea aumentar su masa muscular, su musculatura, puede comer cualquier tipo de comida, comida chatarra. ¿Qué opinan ustedes de eso? Ok, perfecto, bien. Aquí Violeta nos comenta, los nutrientes más importantes para aumentar masa muscular son las proteínas. Perfecto, Violeta. Alex también nos comenta, proteínas, esencial para que crezca el músculo. Así es, proteínas. ¿Okay? ¿Conocen algún otro nutriente que consideren que sea fundamental? Además de las proteínas. Usualmente conocemos mucho más el efecto de las proteínas, sin embargo hay otros nutrientes que también nos ayudan en todo el proceso de aumento de masa muscular. Aquí vamos a ver cuáles son y cuáles son sus efectos. ¿Bien? En primer lugar, los carbohidratos. ¿Okay? En algunas ocasiones, en algunos casos, en algunas personas, los carbohidratos suelen ser olvidados. ¿Okay? ¿Cuál es la importancia de consumir carbohidratos si nosotros deseamos aumentar masa muscular? En primer lugar, ellos aportan una gran cantidad de energía. Recordemos que energía en nuestro cuerpo se transforma en ATP y si nosotros tenemos un buen aporte de energía, ¿okay? Entonces podemos favorecer la síntesis de tejido, la síntesis muscular. Además de eso, también cuando nosotros consumimos alimentos ricos en carbohidratos, nuestro páncreas comienza a sintetizar y a liberar insulina y recordemos que estos dos, la energía y la insulina, son activadores de mTOR. ¿Bien? Es decir, que van a activar vías anabólicas, vías de síntesis, de producción, de formación de tejidos. ¿Okay?
Perfecto. Y además de eso, también tiene un efecto en la reposición de glucógeno muscular. En nuestro cuerpo nosotros podemos almacenar carbohidratos hasta cierto límite, hasta cierto punto, en el hígado y en el músculo. En el músculo utilizamos ese glucógeno como fuente de energía. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo nuestro entrenamiento de fuerza muscular o de alta intensidad, nuestro músculo puede utilizar estas reservas de carbohidratos para generar energía para el entrenamiento. ¿Okay? Ahora, si nosotros aportamos una buena cantidad de carbohidratos durante el día y luego del entrenamiento, vamos a reponer ese glucógeno que ha disminuido y vamos a evitar utilizar otras fuentes como las proteínas para reponer ese glucógeno. ¿Okay? De ahí la importancia. Por ejemplo, en algunos casos hay personas que tienen algunos objetivos de aumentar masa muscular, pero a la vez desean disminuir su grasa corporal. Entonces, en algunas ocasiones, si no tienen una asesoría adecuada, pueden estar disminuyendo mucho la cantidad de carbohidratos y en ese caso no estarían aprovechando todas esas proteínas que están consumiendo para síntesis proteica. ¿Bien? Entonces, los carbohidratos son importantes porque aportan energía, ¿bien? Favorecen la liberación de insulina, esos dos aspectos activan la vía de síntesis y además reponemos el glucógeno que se ha perdido y utilizamos buena parte de nuestras proteínas para síntesis de tejido. ¿Bien? Ahora, el segundo nutriente que quería comentarles, las proteínas, por supuesto uno de los más conocidos. La unidad básica de las proteínas son los aminoácidos. ¿Okay? Estos aminoácidos se pueden unir entre sí para formar péptidos y a la vez estas estructuras o estructuras más complejas de péptidos forman las proteínas. ¿Okay? Ahora, se han identificado unos 20 aminoácidos que tienen importancia biológica para el ser humano. Hay algunos de ellos que nuestro cuerpo los puede sintetizar, hay otros que no. Los que nosotros podemos sintetizar son llamados aminoácidos no esenciales. ¿Okay? Los que no podemos sintetizar son denominados aminoácidos esenciales y estos debemos necesariamente aportarlos con la alimentación. ¿Okay? Ahora, de esos 20 aminoácidos, 9 son esenciales y dentro de esos 9 aminoácidos esenciales hay un grupo que tiene una estructura en particular son de cadenas ramificadas, ¿sí? Que son los denominados BCA. ¿Okay? Y dentro de esos BCA, que son leucina, isoleucina y valina, hay uno en particular que actúa como un activador, potenciador de la vía mTOR. ¿Bien? Justamente la leucina. La leucina es uno de los aminoácidos más importantes al momento de activar esta vía metabólica. ¿Okay? Ahora, por supuesto, eso es para activar la vía metabólica, ¿okay? Pero para aumentar, para sintetizar tejido, para que nuestros aminoácidos se unan, forman péptidos, forman proteínas y luego forman tejidos, van a necesitar no solo de la leucina, sino también del resto de los aminoácidos ramificados, del resto de los aminoácidos esenciales y por supuesto del resto de los aminoácidos no esenciales también. Es decir, estas cadenas de estos péptidos no pueden ser solo leucina, leucina, leucina. ¿Por qué lo digo? En algunas ocasiones hay personas que, bueno, para aumentar masa muscular comienzan a consumir suplementos de BCA o de aminoácidos esenciales o de leucina, pero el efecto que tienen consumirlo solo en comparación con consumirlo en una proteína completa, pues de mejor calidad, siempre va a ser mejor consumirlo en una proteína completa, ¿bien? Más allá que aislados. Entonces, de esto que nos queda, que la leucina es fundamental, pero que también va a ser importante, es decir, para activar el mTOR, pero que también va a ser importante el consumo de una proteína completa, es decir, todos los aminoácidos, los 20 aminoácidos. ¿Okay? Usualmente, pues, eso lo podemos lograr con alimentos de origen animal, que son los que tienen un mayor valor biológico. Sin embargo, personas vegetarianas, veganas, también pueden aportar esos 20 aminoácidos con un poquito con asesoría, ¿no? Con asesoría podemos lograr ese aporte de los aminoácidos
esenciales y no esenciales. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de leucina? Al ser un aminoácido esencial, por supuesto, los alimentos de origen animal. Acá les traigo algunos: la leche de vaca entera, ¿okay? Los huevos, la carne de res. ¿Bien? Fíjense, ese es el aporte de leucina en miligramos por cada gramo de proteína que aporta este alimento. Y fíjense que también tenemos, por ejemplo, la quinoa, que es un alimento de origen vegetal, ¿okay? Tenemos aporte de leucina. Ahora, que hay que estar atentos con los alimentos de origen vegetal, pues que su digestibilidad es diferente. ¿Bien? Ellos tienen antinutrientes que suelen interferir en la digestión de los nutrientes, digestión y absorción. ¿No? Perfecto. Ahora, vamos con algunos ejemplos. ¿Bien? Por ejemplo, permítanme, antes de seguir con el ejemplo, voy a revisar algunos de los comentarios, a ver si hay alguna pregunta. Los carbohidratos también, nos dice Violeta, así es, los carbohidratos son fundamentales. Mónica nos pregunta, ¿qué clase de proteína? Bien. Proteína de alto valor biológico, Mónica. La idea es que podamos aportar es decir, todos los aminoácidos, ¿bien? Especialmente los aminoácidos esenciales, pero también, por supuesto, en conjunto con los no esenciales. Bien, Lupe nos hace una pregunta muy importante. ¿Dónde están las proteínas? O mejor dicho, ¿en qué alimentos? Bien, Lupe, voy a retroceder un momento. Acá. Bien, los alimentos proteicos, si hablamos de alimentos proteicos de origen animal, tenemos, por ejemplo, pescado, pollo, carne de res, ¿okay? Los huevos, la leche también es un alimento que tiene aporte de proteínas, pero no solo tiene aporte de proteínas, sino también de carbohidratos y de grasas. ¿Okay? Algunos alimentos de origen vegetal también tienen un buen aporte de aminoácidos, las menestras, garbanzos, la quinoa. En ese caso, pues, si la alimentación se basa en alimentos de origen vegetal, pues habría que complementar, pero tienen un buen aporte de aminoácidos también. ¿Okay? Entonces acá, Lupe, puedes ver algunos de los ejemplos, ¿okay? Quesos, pescados, pollo, carne de res, huevos. Esos son alimentos que tienen aporte proteico. ¿Okay? Perfecto. Entonces continuemos con el ejemplo que les comentaba, porque hasta ahora hemos visto lo macro, vamos un poco a los detalles. ¿Okay? Supongamos que tenemos a un hombre que pesa unos 70 kilogramos, ¿okay? Y que tiene un requerimiento calórico total de unas 2000 kilocalorías para mantenerse. Es decir, si él desea mantener su peso corporal, debe consumir esa cantidad de calorías. Ahora, si él desea aumentar su masa muscular, lo primero que debe hacer es generar un superávit calórico o un excedente calórico. ¿Bien? Esto es, como les comentaba hace un momento, generar un balance energético positivo. ¿Cómo lo hacemos? Aumentando el requerimiento, es decir, aumentando el aporte calórico a más de 2000 kilocalorías, que es su requerimiento de mantenimiento. ¿Okay? Esto se puede dividir en unas 4 a 5 comidas aproximadamente. Esto va a depender, el número de comidas va a depender de la capacidad gástrica de la persona. Y pues, cuánto aumentar en función es decir, de cuánto aumentar en el superávit, va a depender también de cuán dispuestos estemos a ganar más o menos grasa corporal. ¿Bien? Todo el proceso de síntesis, el activar la vía de mTOR, va a suponer también un aumento en la grasa corporal. Entonces, si nosotros aumentamos bruscamente este aporte calórico, ¿okay? El aumento de grasa corporal también va a ser mayor. ¿Bien? Si hacemos aumentos moderados, pues podemos ir controlando un poco mejor ese aumento de grasa corporal que va a ir acompañando la síntesis muscular. ¿Bien? Ahora, el otro aspecto que debemos cubrir, el aporte proteico. ¿Bien? Se manejan rangos de 1.4 a 2 gramos de proteínas por kilogramo de peso. ¿Okay? Siempre tratando, bueno, en la medida de lo posible, de aportar esos 3 gramos de leucina aproximadamente por tiempo de comida. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de las personas, de los adultos mayores que me preguntaban, sí podemos aumentar masa muscular, ¿bien? Pero necesitamos quizás
dependiendo de la trayectoria, de los antecedentes de la persona, aumentar ese aporte proteico. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores se recomiendan aproximadamente unos 3.5 gramos de leucina por comida, ya no el 3 gramos, sino que es el promedio, sino el límite superior. ¿Okay? Entonces, hay algunos aspectos que podemos tomar en cuenta del adulto mayor para favorecer la síntesis de masa muscular. ¿Bien? Sí se puede, sí podemos aumentar masa muscular, fortalecerla y mantenerla en el adulto mayor. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las dosis de proteínas recomendadas? Se ha identificado que en bolos de 20 a 40 gramos de proteínas por tiempo de comida favorece muchísimo más la síntesis de proteínas. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, en este caso de este hombre de 70 kilogramos, si optamos por el rango mayor de 2 gramos por kilogramo de peso, serían unos 140 gramos de proteína al día. Es importante tomar en cuenta que 140 gramos de proteínas no es igual a 140 gramos de carne. ¿Bien? Justamente nosotros los nutricionistas, cuando estamos haciendo una planificación nutricional, tenemos que primero calcular el requerimiento calórico total, calcular el aporte de macronutrientes y traducir eso a alimentos. Por ejemplo, una ración de carne que tiene aproximadamente unos 30 gramos, aporta unos 7 gramos de proteínas. ¿Bien? Entonces, por esa razón, cuando hay algunas personas que si tienen dificultades para cubrir ese requerimiento de proteínas, porque su entrenamiento es de muy alta intensidad, ¿okay? Pueden optar en algunos casos por suplementos proteicos. ¿Bien? Puede ser una opción si no logramos cubrir proteínas con la alimentación. Y otro aspecto que debemos tomar en cuenta en esta persona que desea aumentar masa muscular son los carbohidratos post-entreno. Mantener una relación 2:1 o 3:1 con proteínas. Por ejemplo, si optamos por un bolo mínimo de 20 gramos de proteína post-entreno, adicionar a eso unos 40 gramos de carbohidratos. ¿Bien? Esto nos va a permitir, como les comentaba en un inicio, reponer el glucógeno muscular y utilizar la mayor cantidad de proteína posible, que ya de por sí es poca, para la síntesis de musculatura, la síntesis proteica. ¿Bien? Entonces, estos van a ser los aspectos básicos que nosotros consideramos al momento de aumentar masa muscular. ¿Okay? Perfecto. Ahora, aquí les he traído algunas opciones post-entreno porque usualmente también suelen preguntarme al respecto. Las opciones post-entreno, cómo combinarlas, qué elementos incluir, van a depender de varios factores. En primer lugar, el objetivo de la persona. La persona desea aumentar masa muscular, en este caso traigo algunos ejemplos en función de eso, pero va a variar también si la persona desea perder grasa corporal, ¿okay? O tiene algún objetivo diferente de mantenimiento, por ejemplo. ¿Okay? Otro aspecto que va a ser fundamental para elegir las opciones post-entreno es el resto de la planificación o el resto de las comidas del día, cómo está distribuida su alimentación, cuántas comidas hace al día. ¿Okay? Otro aspecto que también solemos considerar al momento de colocar alguna opción post-entreno es con qué tiempo de comida coincide el fin del entrenamiento. Por ejemplo, yo aquí he colocado muchas opciones de meriendas, ¿okay? Pero en algunos casos el entrenamiento puede coincidir también con la hora del almuerzo, por ejemplo. En ese caso, ya el almuerzo pues ya tendría o contendría esos nutrientes necesarios, ¿bien? De proteínas, de carbohidratos y adicionales propios del almuerzo. Entonces, bueno, aquí les traigo algunas opciones que pueden utilizar y la forma en cómo combinarlos. Acá, como ven, las grasas son opcionales, ¿bien? Por supuesto no son opcionales para el requerimiento calórico total, pero sí son opcionales como post-entreno. De hecho, si nosotros consumimos un exceso de estas grasas, eso puede retrasar el vaciamiento gástrico y enlentecer también la absorción de los nutrientes. Entonces, hay que cuidar que sean una cantidad moderada. Algunas opciones o algunos ejemplos de estas opciones, por ejemplo, puede ser sándwich de huevo, ¿okay? Puede ser también un wrap de pollo,
yogur con frutas. Recordemos que el yogur, además de proteínas, también aporta carbohidratos y aporta grasas. De igual forma con la leche, ¿bien? En el caso de que optemos por algún batido. Y también puede ser, por ejemplo, un sándwich de pampita con atún. ¿Okay? Como les comento, esto va a depender del objetivo de la persona, del resto de la alimentación, cómo esté estructurada, y también va a depender del tiempo de comida con el cual coincida el entrenamiento. ¿Okay? Perfecto. Ahora, vamos con el tema de descanso. Incluso en el descanso también hay algunas implicaciones nutricionales que hay que considerar. ¿Bien? Antes de ir con el descanso, voy a ir revisando algunos de los comentarios, a ver si hay alguna pregunta. Ok, Fernando Espinosa. Hola Fernando, bienvenido. Fernando nos pregunta, para las personas delgadas de genética, ¿qué tipo de alimentación se le daría? Espero su respuesta. Bien, Fernando. Va a depender, ¿sí? Dependiendo de cuál es el objetivo de esa persona delgada. Si esa persona desea mantener su peso, se desea aumentar su peso, su masa corporal. ¿Okay? Ese va a ser el principal factor que va a determinar el tipo de alimentación de la persona. ¿Bien? Si en caso de que esa persona desea aumentar su masa corporal, necesitamos hacer los cálculos necesarios para determinar o estimar cuál es su gasto energético, cuál es su requerimiento calórico y poder aportar más a través de su ingesta. ¿Bien? A través de su ingesta aportamos más calorías que las que está gastando a través de sus actividades y de esa manera, si es su objetivo, podemos aumentar su masa corporal. ¿Bien? Perfecto, Fernando. Espero haber respondido tu pregunta. Si tienes alguna otra, lo puedes colocar en los comentarios y lo conversamos. Perfecto. Ahora, vamos con descanso. ¿Pero qué tipo de descanso, de qué tipo de descanso estoy hablando? De dos tipos de descanso en general. En primer lugar, dormir, ¿okay? Unas 7 a 9 horas aproximadamente. Ya hemos visto cómo se modifica los periodos de sueño a través del largo de la vida, pero esto usualmente para adultos. ¿Okay? Y en segundo lugar, la recuperación post-entreno. Y esto está relacionado un poco con lo que preguntaba Alex hace un momento, si durante el entrenamiento se sintetizaba músculo o no. Ya les comenté que no se sintetiza músculo durante el entrenamiento, sino luego del entrenamiento. La síntesis de esa musculatura va a depender de las proteínas que aportemos a nuestra alimentación, la calidad de esas proteínas, bien, que tengamos un buen aporte de aminoácidos esenciales, especialmente leucina, ¿okay? Junto con el resto de los aminoácidos, por supuesto, y también del aporte de carbohidratos durante ese tiempo para reponer glucógeno. Ahora, sin embargo, recordemos que el entrenamiento va a generar efectos metabólicos como el aumento de los radicales libres que le comentaba y también el aumento de factores proinflamatorios. ¿Okay? Ahora, la recuperación luego del entrenamiento va a depender o también va a estar influenciado por los nutrientes que nosotros estemos aportando en ese post-entreno. Por ejemplo, aquí les traigo algunos nutrientes que nos van a ayudar a disminuir esos radicales libres porque tienen un efecto antioxidante, ¿okay? Y también a disminuir esas citoquinas proinflamatorias porque tienen un efecto antiinflamatorio. Entonces son nutrientes que se han estudiado y se han identificado que tienen efectos positivos en la recuperación post-entreno. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, en el caso de la vitamina C es una vitamina liposoluble y hidrosoluble, disculpen, que puede estar presente, por ejemplo, en el camu camu, en el pimiento, en la naranja. ¿Okay? Aquí tienen algunos ejemplos. ¿Bien? La vitamina E también es una vitamina antioxidante, pero en este caso es hidrosoluble. ¿Bien? Se favorece con el consumo de grasas, por ejemplo, almendras, semillas de girasol. Las acelgas también tienen cierto aporte de vitamina E. ¿Okay? En tercer lugar tenemos los carotenoides. Los carotenoides son pigmentos naturales, ¿ya? Son los que le dan este color
naranja, amarillo, rojo a las frutas, a los vegetales. Y los carotenoides tienen un efecto también antioxidante, igual que la vitamina C y la vitamina E. ¿Bien? Y por último, los ácidos grasos omega 3 que tienen un efecto antiinflamatorio. ¿Okay? Lo podemos conseguir, por ejemplo, en la chía, que tiene un muy buen aporte, ¿okay? En los pescados principalmente, y la linaza, especialmente en el aceite, ¿okay? Especialmente en el aceite de linaza. Entonces, estos son nutrientes que nos permiten potenciar esa recuperación post-entreno, ¿okay? Disminuir esos radicales libres que les comentaba y disminuir esas citoquinas proinflamatorias. ¿Okay? Entonces, resumiendo, van a ser importantes, fundamentales, el balance energético, qué cantidad de ingesta de energía estamos aportando a nuestro cuerpo. ¿Okay? Dentro de ese balance, dentro de esa ingesta energética, la cantidad de proteínas que esté relacionado, que esté orientada en función a nuestro entrenamiento. ¿Okay? La calidad de esas proteínas, por supuesto las de origen animal suelen ser más completas. ¿Okay? Los carbohidratos, especialmente post-entreno, para favorecer la reposición del glucógeno. ¿Okay? Y también estos alimentos fuentes de antioxidantes, fuentes de con efectos antiinflamatorios. ¿Bien? No podemos dejar de lado las frutas, los vegetales, porque tienen también un efecto sumamente importante. Entonces, ahora me gustaría ir con sus preguntas, bien, para ir respondiendo, pero no sin antes dejarlos con esta frase, ¿okay? Que dice: el éxito es la suma de tus esfuerzos repetidos día tras día. ¿Bien? Y esto aplica para todo, para aumento de masa muscular, si deseamos perder grasa corporal, si deseamos mejorar nuestros hábitos de alimentación. ¿Okay? El éxito va a depender de lo que hagamos día tras día, de esos pequeñas decisiones, pequeños momentos. Bueno, no puedo hacer entrenamiento X cantidad de tiempo, pero puedo hacer X minutos. ¿Bien? Esos pequeños detalles van a ir sumando poquito a poco hasta que logremos el éxito. Entonces, bueno, quiero darle las gracias a las personas que nos están acompañando en la transmisión. Y ahorita voy a leer sobre todas esas preguntas, bien, que habíamos dejado al principio. Si tienen otras preguntas, aprovechen de colocarlas en los comentarios. Nos quedan unos 15 minutos antes de la próxima clase, ¿okay? La clase de Francesco, que va a estar buenísima. Los invito también a quedarse a esa clase. Entonces vamos a ir respondiendo algunas. Respondiéndola todas, nos da bastante tiempo. Mónica, me preguntabas el aumento de masa muscular en personas mayores de 50 años. Fácilmente lo podemos hacer, ¿ok? Sí podemos aumentar la masa muscular en cualquier edad, como por supuesto teniendo las consideraciones necesarias. Perfecto. La misma pregunta tenía Lupe. Bien, Helen nos preguntaba hola, ¿cómo puede hacer, disculpen, para bajar de peso y comer saludable? Bien, Helen, como te comentaba, lo básico es generar un déficit calórico si deseas perder peso, ¿okay? Si deseas perder masa corporal, generar ese déficit calórico. Luego de eso, el tema de la alimentación saludable es bastante amplio. Si tienes dudas al respecto, lo ideal sería que te comuniques con un nutricionista para que te pueda dar lineamientos en función de tus necesidades, ¿bien? De tus antecedentes médicos, medicamentos que puedas estar tomando ahorita, el entrenamiento que estés realizando, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, eso sería lo ideal. Perfecto, Helen. Y Alex, aquí viene la pregunta de Alex. ¿Okay? La primera la contestamos. ¿Okay? Durante el post-entreno, esa recuperación post-entreno va a ser fundamental para la síntesis muscular. ¿Okay? Por eso usualmente cuando entrenamos para aumento de masa muscular no suelen entrenarse dos grupos musculares seguidos,
es decir, un día un grupo muscular y al día siguiente el mismo grupo. Usualmente suelen alternarse los grupos musculares que se entrenan. ¿Okay? Perfecto. A ver, otra pregunta que nos hace Alex. ¿Se puede ganar masa muscular cuando se hace ayuno intermitente? Esa pregunta es muy importante. ¿Bien? El ayuno intermitente usualmente genera un déficit calórico, Alex. Es muy difícil que podamos tener, o bueno, al menos no se ha hecho una investigación al respecto, ¿okay? Donde se tenga un exceso calórico durante un ayuno intermitente. ¿Okay? Se nos va a hacer un poquito más complicado. Recuerda que para aumento de masa muscular necesitamos aumentar calorías. Eso se va a traducir en más comida. Entonces, si hacemos un ayuno intermitente, sobre todo si son ayunos con ventanas de alimentación muy restringidas, pues probablemente va a ser complicado comer esa cantidad, ese volumen de alimentos en esa ventana restringida de tiempo. ¿Okay? Entonces, probablemente otro tipo de estrategia puede ser mejor que el ayuno intermitente para aumentar masa muscular. O dicho de una mejor manera, el ayuno intermitente nos puede servir para otro tipo de objetivo. Creo que así se entiende mejor. Digamos. Y nos pregunta también cada cuánto tiempo se debe cambiar una dieta o modo de comer para no estancarse en la rutina porque el cuerpo se va acostumbrando. Bien, bueno, lo ideal en ese caso, Alex, es que si tú tienes mucho tiempo con un tipo de dieta y no ves resultados, ¿okay? Lo más probable es que el enfoque no sea el adecuado. Bien, en ese caso también te recomiendo o les recomiendo que tengan asesoría nutricional para que conozcan cómo ir manejando también el tema metabólico. ¿Okay? Usualmente nosotros cuando tenemos alguna asesoría también tomamos en consideración eso, que no vaya a haber alguna adaptación metabólica, alguna alteración hormonal, por ejemplo, que suele también favorecer maladaptaciones metabólicas. Bien, y nos hace otra pregunta: ¿cuántos huevos diarios recomienda comer y cómo prepararlo para absorber todos los nutrientes? ¿Okay? Bien, con respecto a los huevos, lo que se ha identificado hasta ahora es que un huevo diario está dentro del rango de lo normal, ¿bien? Es decir, unos 7 huevos a la semana aproximadamente. ¿Okay? Por supuesto, esto también va a depender de cuántos de esos huevos incluyan la clara o no. ¿Bien? Eso va mucho con la orientación que reciba la persona y las preferencias de la persona. Yo en particular suelo recomendar esos 7 huevos a la semana, ¿okay? Que la persona puede distribuir como guste. ¿Bien? Ahora, usualmente recomiendo que sea 2 veces por semana, distribuido esos 7 huevos aprox. Si la persona desea incluir más cantidad, se puede incluir fácilmente con las claras, ¿okay? Aunque no soy muy partidaria de no aprovechar las yemas. Las yemas del huevo tienen muchísimas vitaminas, tienen más proteínas que la clara, que de hecho un huevo entero equivale a 2 claras. ¿Okay? Ahí vemos el gran aporte que tiene la yema. ¿Y cómo prepararlos para absorber todos sus nutrientes? Siempre cocido. El huevo nunca debe comerse crudo. Además de, por supuesto, el riesgo de salmonela, también hay una vitamina, la vitamina B6, que si no consumimos el huevo cocido, su absorción va a estar disminuida. ¿Okay? Entonces, siempre las carnes cocidas, las carnes y los huevos. Bien, y nos hace otra pregunta también, Alex. ¿Y las frutas cuántas porciones al día se puede comer? Bueno, recomendación general, que recuerden que todas estas son recomendaciones generales. Cuando la OMS da sus recomendaciones son para poblaciones. ¿Cuál es la recomendación? Unas 5 raciones al día entre frutas y vegetales. ¿Okay? Usualmente se pueden manejar entre 2, 3 raciones de frutas. ¿Bien? Y el resto de vegetales, por ejemplo. Perfecto. Ahora, una rutina de alimentación. Perfecto. Vamos a revisar si tienen algunas otras dudas.
están las proteínas? Se lo respondimos. Personas delgadas. Perfecto, Fernando. Me alegra haber respondido tu pregunta, Fernando. Okay. Bien, Alicia nos hace una pregunta. Bienvenida, Alicia, gracias por acompañarnos. Ella nos pregunta, ¿una persona que sufre de distrofia muscular está bien que complemente su alimentación con la creatina? La creatina es un suplemento que nos ayuda a mejorar la masa muscular, ¿bien? De hecho, bueno, para el día de hoy no tenía planificado conversar sobre los suplementos, tenía planificado hacerlo más adelante, ¿okay? Porque también suele ser un tema bastante extenso, ¿bien? Entre hablar de los suplementos que funcionan, los que se utilizan, los que no funcionan tanto. Pero la creatina es uno de esos suplementos junto con el suplemento de proteínas que se pueden utilizar para el aumento de masa muscular, ¿bien? Esa tiene un muy buen respaldo científico. Perfecto, Alicia. A ver. Silvana. Silvana nos pregunta si el bicarbonato de sodio también ayuda a disminuir los radicales libres. Bien, especialmente los alimentos antioxidantes, Silvana. De hecho, bueno, nuestro cuerpo ya tiene de por sí mecanismos para combatir estos radicales libres, para disminuirlos. ¿Okay? Pero básicamente, bueno, con estos alimentos que te comentaba, la vitamina C, la vitamina E, los ácidos grasos omega 3, van a ser mucho mejores para manejar o para disminuir ese exceso de radicales libres. Perfecto, Lupe. Gracias a ti, Lupe, por acompañarnos. Mónica nos hace una pregunta. ¿Las proteínas que venden en promos reemplazan las proteínas naturales? En pomos, reemplazan las proteínas naturales. Por definición, un suplemento nutricional no debería reemplazar una comida, ¿okay? Debería complementarla. Es decir, vamos a suponer que tenemos un requerimiento de proteínas de 140 gramos. ¿Okay? Por alguna razón la persona no puede cubrirla por completo con la alimentación. Es decir, come cierta parte, pero otra parte no puede cubrirla. Esa persona podría utilizar esos suplementos de proteínas de los pomos para complementar y poder cubrir su requerimiento proteico, ¿okay? Sin mayor problema. Ahora, hay ciertas consideraciones, ¿okay? Pero eso se hace ver en casos individuales, sobre todo con antecedentes médicos. Ahí hay que también evaluar, por ejemplo, función renal, ¿okay? Cuando queremos utilizar suplementos. Bien. Y Carlos nos comenta, excelente frase, la verdad, poco a poco se lleva lejos. Muy bueno. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti por acompañarnos. Luz, gracias a ti, Luz. Gracias, Charo, gracias a ti. Qué hermoso. Fernando. Perfecto, Fernando, gracias a ti. De verdad esto yo lo hago con muchísimo cariño. Me gusta muchísimo hacer esto. Me gusta mucho esta dinámica que tenemos de yo comentarles, de responderles, también conocer cómo ustedes piensan, las cosas que opinan, sus experiencias. A mí este momento de la semana a mí me fascina, la verdad me encanta. Y el día de hoy pues me han hecho el día totalmente. Alex, a ver, Alex nos hace otra pregunta. ¿Qué vitaminas recomienda masa muscular y qué tipo de grasas buenas recomiendas? Bien, Alex. En primer lugar, pues todas las vitaminas, ¿bien? Las vitaminas, los minerales también, con una alimentación completa, balanceada. Como te comentaba en la presentación, hay algunas que son más importantes. Por ejemplo, la vitamina E, ¿okay? Tiene un efecto antioxidante. No solemos consumir mucha vitamina E, ¿bien? Entonces esa va a ser importante. El omega 3, el ácido graso omega 3, esa grasa de los pescados, del aceite de linaza, como te comentaba, también va a ser importante porque usualmente no consumimos mucha cantidad. De hecho, consumimos mucho más ácidos grasos omega 6 que si están en mucha cantidad tienen un efecto proinflamatorio. Entonces, potenciar el consumo de vitamina E y de ácidos grasos omega 3, ¿okay?
Pero, por supuesto, nunca ver eso como aislado, sino como el conjunto de todas las vitaminas, todos los minerales.